Caucus, la pregunta que se hace en buenas partes de los venezolanos, sobre todo los que están aquí y tenían eventualmente planificado viajar hacia los Estados Unidos a propósito de la entrada en vigencia de esta restricción parcial, ¿entraron o no ayer los venezolanos con visa vigente a los Estados Unidos? Adelis, buenos días y bienvenida. Hola, hola, buenos días, Shirley. Gracias por la invitación, como siempre. Por favor. Mira, no tenemos información oficial. Ayer fue un día bien raro, porque sobre todo entiendo por lo que he conversado con periodistas que estaban en el aeropuerto de Miami específicamente, no lograban encontrar personas con visas de turista. Encontraban a personas residentes con otro tipo de visas o ciudadanos que eran también ciudadanos de otros países, incluyendo Haití, Venezuela, pero anoche aparentemente llegó un vuelo y las personas pudieron entrar. Lo que sí entendemos es que la visita al famoso cuartico se está incrementando y también se les otorgó a algunos, al menos no puedo decir que a todos, pero supimos de casos que les dieron muy pocos días para estar en el país. ¿Cuántos ¿Sabes? días? Una semana, 8 días, 15 días, a una persona le dieron un mes, pero esos 6 meses que regularmente se dan y que ha estado y que es como lo tradicional, pues aparentemente ayer no pasó. Repito, no hemos hablado con todas las personas que estaban en el avión, lo que hemos tratado es de conseguir información sobre todo a través de nuestros amigos periodistas que han estado cubriendo esta situación en el aeropuerto de Miami. Pero yo creo que el desarrollo de lo que pasa en los próximos días es lo que nos va a marcar la Mm. pauta de cómo va a estar todo. ¿Sabes que quedaba pendiente la explicación? Porque luego de que se emitió, digamos, esta proclamación, quedaba pendiente la explicación o el detalle de la restricción. Eso no ha sido publicado aún. Sí, ya fue publicado Ujú. tanto por el Departamento de Estado con respecto a la renovación de las visas, como por la patrulla fronteriza, que es quien nos recibe a todos los viajeros en los diferentes aeropuertos y puertos de entrada del país. En ambos casos, en el caso del Departamento de Estado, que solo se refiere a la emisión de nuevas visas, pues sí está totalmente restringida la Ujú. emisión de nuevas visas para estudiantes, negocios y turismo, con ciertas excepciones para personas que cumplen con ciertas características, deportistas y lo que originalmente se había visto en la Ujú. proclamación. Ujú. Eso sí quedó totalmente suspendido, la emisión de nuevas visas. Y Sí, lo que con no respecto quedaba claro era justamente si las personas que tenían visa vigente iban a poder entrar. Bueno, ayer, lo que te digo, ayer aparentemente hubo un grupo que entró. Yo tengo que ser extremadamente responsable porque esto todo puede cambiar en horas. Mi experiencia del 2017, cuando pasó algo similar con muchos otros países, entre los que en algún momento estuvo incluido Venezuela, lo que pasa es que no nos acordamos, es que a muchas personas los dejaban montarse en el avión, Shirley, y Ujú. cuando llegaban aquí no los dejaban entrar, a muchos les bloquearon les eliminaron su visa, les revocaron su visa de turismo, los llevaban a un cuartico cárcel que existe en los aeropuertos y luego eran deportados. Y lo sé porque yo personalmente estuve protestando por 4 días en el aeropuerto de Houston estas medidas con las personas que dejaban llegar a los Estados Unidos para luego no dejarlas entrar. Ese no es el caso actualmente con Ujú. nuestra comunidad, ni pareciera que con ninguna de las comunidades de la prohibición parcial. Pero yo sí debo decir que sería un poco cómico si no fuese tan trágico, porque realmente sí, afortunadamente dejan entrar a todas las personas que ya tenían visa, entonces no es una prohibición de viaje, es una Ujú. prohibición de visas, Ujú. porque todas las personas podrían entrar. Bueno, ahí tengo en línea también vía Zoom a Marisela de Loaiza, presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas Venezolanas. Marisela, ¿cuál es la información que tienen con respecto a aquellos pasajeros venezolanos? ¿Pudieron entrar o no pudieron entrar ayer a los Estados Unidos? Buenos días, Shirley. Buenos días. La situación es como describe.
tu invitada, entre tarde la llamada, perdón que no tengo el nombre, Adeli Ferro. Adelis. Sí, el tema es la incertidumbre. Ayer a las 12 de la noche entró en vigencia esta prohibición, pero toda la redacción de los documentos que ha sacado el US Customs, el organismo que protege las fronteras y las aduanas, tiene permitiría o podría, si la gente viajó normalmente, las líneas aéreas están abordando a los pasajeros que tienen visas vigentes. Es decir, las No líneas han aéreas sí, llegado, sí están abordando a los pasajeros. sí, sí están abordando y sí están entrando. O bueno, ya hoy es realmente el primer día donde está, porque entró en vigencia ayer a medianoche, pero toda la redacción de todos los documentos que hay, todo lo que está circulando, que hay que revisarlo con atención, porque hay mucha gente que crea alarma, que es como por decir, yo tengo la última noticia. No, hay que revisar bien qué es lo que está pasando. Hay una prohibición de ahora en adelante. La gente que tiene sus visas vigentes para entrar a Estados Unidos, la gente que tiene residencia, la gente que tiene doble nacionalidad que les permite entrar, por ejemplo, con el ESTA, si eres nacional de otro país, no tienen problema en principio, pero siempre está en la salvedad del oficial de la CBP, del Customs and Border Protection. Siempre en todos los documentos ponen, se podría generalmente, es como que te deja como un espacio para que si tú llegas a Estados Unidos y no te dejan entrar, tú no tienes cómo realmente reclamar, sino mira, aquí dice que yo como funcionario puedo prohibirte la entrada. Sí. Bueno, eso Entonces, incluso antes de esta proclamación. Es decir, Estados Unidos otorga la visa, pero eso no te garantiza la entrada al territorio. exactamente. Fíjate que incluso el documento específico dice, shall generally be permitted. Generalmente serán permitidos de viajar y ser inspeccionados por el CBP. Entonces sí hay un margen y sí hay una incertidumbre que obviamente causa malestar, pero las líneas aéreas que vuelan desde Venezuela a puntos donde hay conexiones hacia los Estados Unidos, están abordándolo. Si el pasajero tiene la visa, el pasajero puede abordar. Esto fue ayer. Ahora, entró en vigencia justamente el primer Anoche, día es hoy. sí. No, Vamos sí. a, hay que estar, lo que pasa es, como te comento antes, hay mucha información anecdótica. Mira, a mí Ujú, me pasó, yo supe de un primo, de un sí. amigo, vamos a ver cómo se comporta hoy. Yo específicamente también voy a hacer seguimiento. Claro, estamos en todos los chats de toda la gente que está en esto, de los agentes de viaje, de las líneas aéreas, para ver cuál es la información que realmente, digamos, que no es crear pánico donde no debe haberlo. Si tienes tus documentos vigentes, vas a poder entrar, pero sí siempre está ese elemento de incertidumbre de la discrecionalidad del funcionario que te recibe. Sí. Adelis, ¿querías comentar algo? Sí, con respecto a lo que dice Marisela, incluso cuando tú lees la proclama de Border Patrol, de quienes te reciben en el aeropuerto, el organismo de seguridad nacional, incluso dice que la validación de los documentos por parte de las líneas aéreas es a discreción. Para palabras más, lo estoy parafraseando, pero deja una cantidad, y no sé si Marisela está de acuerdo conmigo, una cantidad de zonas grises, una cantidad de baches y de huequitos en toda la proclama que permite lo que ella dijo, que si dependiendo del funcionario que te reciba, puede tomar cualquier decisión acerca de tu visa y no hay nada que se pueda hacer en ningún aspecto, ni siquiera legal. Entonces, ese es el peligro, pero sí de nuevo creo que hay que esperar porque yo pienso que esta semana es crucial y lo que vayamos viendo, cómo se comporte Border Patrol durante los próximos días de esta semana, van a ser un buen indicativo de qué va a pasar. Y también debo decir que esta decisión aquí en los Estados Unidos se va a llevar a corte y también van a pasar cosas en los próximos días y en las próximas semanas con respecto a eso. Pero creo que es crucial para las personas venezolanas estar pendientes de lo que personas serias
publiquen y que sean noticias serias y no rumores. Sí, por eso quise tener a Marisela, porque sobre todo el rumor viene en este proceso, ¿no? Si la línea aérea realmente está abordando al pasajero o no, si lo traslada, si en el momento que llegó a Estados Unidos lo dejaron entrar. Quise aclarar y puntualizar con Marisela, al menos hasta este momento, todas las líneas aéreas abordan pasajeros que tengan la visa vigente y con destino a los Estados Unidos. Eso es correcto, me está Ujú. preguntando. Sí, eso es correcto. Las líneas aéreas están abordando y eso está en los sistemas internacionales, que cada pasajero, su nacionalidad, su visa, todo eso se chequea, porque si no multan a la línea aérea, ¿no? En estos casos, si hay algún pasajero que se ha devuelto, no debería, y el pasajero tiene los documentos en orden, no debería causar ninguna multa en las líneas aéreas. Vamos a ver cómo se comporta eso también hoy, porque en el momento en que empiezan a multar, entonces las líneas aéreas empiezan como a tomar también decisiones un poco discrecionales. Yo como que no voy a abordar a este pasajero porque Ujú. lo van a deportar, o sea, hay muchas consideraciones. Eh, eh, Como dice tu invitada, de verdad hay que ver qué pasa hoy y qué pasa esta semana, y eso va a ser un buen termómetro de cómo va a ser el comportamiento. Sí. Pero verificar, mi consejo es verificar, porque hay mucho rumor y mucho hecho anecdótico que no es verdad. Pues a la Mm. gente como que le gusta alborotar y armar escándalo. Bueno, a ver, yo en particular pregunté, tengo algunas experiencias, pero no hay verificación y por eso esa información no sale y por eso quise tener a Marisela, ¿no? ¿Qué está pasando con las líneas aéreas venezolanas? Y en el caso de Adelis, yo creo que es importante porque parte de la duda es, bueno, si esto es realmente una prohibición, una restricción de visa o una restricción de viaje. Eso no está aclarado todavía. Sí, o sea, sí está aclarado, porque ya se va entendiendo que si es como fue en las últimas 24 Mm. horas desde las 12 de la noche del día de ayer, no es una restricción de viaje. Ujú. Se llama travel ban, Van. Mm. prohibición, prohibición de viajes. No, entonces es una prohibición de visas. Pero bueno, ya ahí entramos en otro campo que es hablar de cómo políticamente se están manejando ciertas cosas en los Estados Unidos. Pero por ahora, y es una buena noticia, no es una prohibición de viaje. Mm. Sin embargo, volvemos a decir y volvemos a insistir. En el 2017 pasaron cosas muy similares aquí en los Estados Unidos y lo digo con responsabilidad porque estuve involucrada en esas protestas para que dejaran entrar a las personas que ya estaban en el aeropuerto. Lo que queremos ver es qué va a pasar en los próximos días. Esperamos que reine la cordura y que los oficiales de inmigración cumplan con lo que dice la normativa, pero debemos esperar y creo que los venezolanos debemos estar cautelosos. No se trata como de infundirle miedo a nadie Ujú. en absoluto, pero sí debemos tener cautela y estar muy pendientes de las noticias serias que con respecto a este tema se publiquen. Sí, Marisela, yo desconozco si producto de, bueno, de esta incertidumbre, em, mucha gente suspendió, digamos, su viaje al menos hasta el momento. Esa es la recomendación, por ejemplo, desde la Asociación de Líneas Aéreas. En este momento no es el momento más oportuno para, bueno, viajar hacia los Estados Unidos. Mira, eso sí es una posición personal. Yo Ujú. responsablemente no puedo decir suspenda su viaje. Hay gente que por un exceso de cautela lo está suspendiendo. Eso crea problemas tanto para los pasajeros si tenían necesidad de viajar como para las líneas aéreas que se le Ujú. van a ir los aviones con mala ocupación. Queda como a criterio personal de cada quien como queda el ingreso en Ujú. caso de que el oficial diga no, usted no entra. Pero lo que dice Adelis es verdad, chequear responsablemente, vamos a ver qué pasa esta semana. Quizá en un aspecto personal, si yo tuviera un viaje esta semana, a lo mejor decir, déjame ver qué pasa esta semana y me Ujú. voy la semana que viene. Ujú. Pero, pero sí, tratemos de estar lo más informados y lo más calmados posible para que no, o sea, ahorita hay muchos vuelos saliendo, muchos más de lo que nos imaginamos, Ujú. con conexiones posteriores, y vamos a ver. Hoy yo voy a estar muy pendiente de qué es lo que pasa, porque bueno, entró en vigencia anoche y ver cómo es la reacción.
Bueno, les agradezco mucho a Adelis, Marisela, Adelis Ferro, fundadora y directora ejecutiva de Venezuela American Caucus, y Marisela de Loaiza, presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas Venezolanas. Quizás hablamos mañana nuevamente para ver cómo se dio entre el transcurso del día, si efectivamente pues se dio la entrada de venezolanos que tienen visa vigente. Ya Adelis lo ha aclarado, como lo ha aclarado la proclamación y su posterior interpretación. Personas que no tengan visa vigente, por supuesto, no pueden entrar, pero claro, la duda, que eso no es materia de Adelis ni tampoco de Marisela, es qué está pasando con aquellas personas que tenían cita programada para renovación de visa. Bueno, en teoría no podrá ser renovado, pero hay duda No, todavía con respecto a ese tema. Sí, eso incluso un vocero del Departamento de Estado lo dijo claramente, sí. no van a ser emitidas nuevas visas. Ujú. Solo en casos de excepciones y no ha pasado con Venezuela que yo sepa, pero sí con personas de países del Medio Oriente que están en esta lista y ayer específicamente supimos de un caso que incluso vi el documento, que era una de estas excepciones especiales e igual se la negaron en un consulado en otro país en el Medio Oriente. Entonces, creo que la suspensión de visas sí está bien claro que no se van Ujú. a emitir nuevas visas, al menos no de turista, no de Sí. estudiante y no de negocios.